Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de Campus USACH, acá en la 94.5 FM, ya saben, también en nuestro canal de YouTube de Radio USACH. Miércoles ya 1 de septiembre y como todos estos días de la semana estamos con la Facultad de Derecho. Y tenemos además una linda noticia porque acaba de lanzarse el primer boletín constitucional, ¿no? Justamente de este observatorio, el programa de observatorio a la Convención Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Y por eso ya presento a nuestros invitados. Nos acompaña Francisco Zambrano, abogado, por supuesto, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Facultad de Derecho de la USACH y coordinador general del Observatorio de la Convención Constitucional, que ya nos había acompañado en otra ocasión. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios y muy contento además por la muy buena compañía que tenemos. Exactamente, paso a presentar a nuestras estudiantes. Qué bonito que primera vez también en el campus USACH, no solo académicos y académicas, sino también nuestras alumnas. En este caso, Javiera Mascaró, de segundo año de la Facultad de Derecho, y Nicole Cifuentes, de cuarto año de la misma facultad, que son las ayudantes, además, del equipo del Observatorio de la Convención Constitucional, como decíamos, por parte de la Facultad de Derecho. Así que, Javiera, Nicole, buenas noches, bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, Nicole, buenas noches. Buenas noches, Daniela. qué rico de verdad, qué rico además mujeres que nos estén acompañando aquí. Eres minoría, Francisco, ¿ah? Así que podría ser como Jaime Baza, de hablar de que estamos todas acá reunidas, como dice Jaime Baza. Podría ser. A ver, vamos a partir y recordando, porque es algo que con Luis Bobadilla y con Francisco también habíamos nombrado, habíamos comentado lo que era este trabajo. Esta semana, sin ir más lejos, ya la convención va a cumplir 2 meses, ¿no?, de trabajo, el 4 de septiembre para ser exactos, estamos a 1, pero bien interesante pensar cómo empiezan a ustedes a articular este trabajo, cómo lo piensan a conceptualizar y ya cómo a llevar a cabo luego de lo que vamos a hablar del boletín. Parto contigo, Francisco, para que nos des las directrices, nos recuerdes de lo que están haciendo desde la facultad. Encantado, encantado. Yo siempre digo que este proceso constituyente fue una extraordinaria oportunidad para los profesores de Derecho Constitucional para decir que existimos. Esto es como cuando para un astrónomo pasa el mejor cometa del mundo. Bueno, para los profesores de Derecho Constitucional el proceso constituyente es extraordinario. No por sí mismo, sino porque existen muchas oportunidades de debatir sobre estas materias y en ese sentido el Departamento de Derecho Público, que es el departamento de la universidad que coordina estas asignaturas y que dirige el profesor Bodilla, estimó pertinente y necesario generar un proyecto de desarrollo institucional en este sentido, en hacer este observatorio, en establecer este equipo de estudiantes y de académicos para efectos de ir monitoreando la Convención Constitucional. Es primera vez en la historia de Chile en que un proceso constituyente puede ser observado minuto a minuto, digamos, puede ser observado respecto a lo que está pasando. Y además podemos cumplir nuestra misión institucional como universidad de extender ese conocimiento, de poder compartir ese conocimiento con otras personas, con las personas que detentan el poder constituyente. ¿Cuándo partió? Eh, ¿Cuándo los convocaron también a los estudiantes y los mismos profesores, Francisco? bueno, esto en realidad comenzó el año pasado en términos formales, en todo el diseño y la planificación, la convocatoria de los equipos también. Empezamos a trabajar ya más decididamente en el mes de julio y agosto, fundamentalmente con el proceso de instalación. Este es un trabajo que ha sido dedicado a la convención, intentar ser lo más no voy a decir objetivo, pero además ser lo más leal posible con los datos de la convención, con lo que está yendo la convención, entendiendo que son los lectores de este boletín quienes pueden formarse su propia opinión. Y a nosotros nos toca darle los antecedentes para ese asunto.
Excelente. Vamos a conversar también con Nicole y Javiera. Nicole, fuera de micrófono, antes que saliéramos al aire en este campus USACH, yo les preguntaba a ustedes hace cuánto no venían justamente al campus USACH, al físico, ¿no? A este plantel maravilloso, con rosales, con hectáreas, áreas verdes y por supuesto compartir no solo con sus compañeros y compañeras, sino también con los profesores. Así que este ha sido un trabajo online y que prácticamente del estallido social que están trabajando en este formato. Así que cuéntenos un poquito, antes de entrar en el trabajo del observatorio y las bajadas en el boletín. Nicole, parto contigo. ¿Cómo ha sido también tu experiencia como estudiante? Quiero aprovechar que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, Daniela. Mira, mi experiencia como estudiante ha sido, yo creo que bastante buena dentro de lo que se puede esperar en un proceso de pandemia y estudiar online, y que todas las facultades de la universidad y de todas las universidades del país y del mundo, yo creo, se tuvieron que adaptar a este nuevo proceso. Pero yo quiero destacar la Facultad de Derecho propiamente tal, porque en la que estoy inserta, y me ha tocado vivir de cerca la preocupación que hay tanto de los profesores como de las mismas autoridades de la facultad, para que los alumnos puedan tener todo a su alcance, de manera tal de poder cumplir con el objetivo, que no es solamente rendir el semestre, sino que también educarse y aprender como corresponde. Yo creo que Derecho además tiene una facilidad, que es que la modalidad online le acomoda un poco más que otras carreras, que por ejemplo necesitan laboratorio o investigaciones científicas. En cambio, Derecho yo creo que se puede adaptar a la modalidad online bien, y creo que la Facultad de Derecho lo ha hecho súper bien en ese aspecto. Por lo menos yo siento que he aprendido como si estuviese en el aula casi. Sí. Casi, excelente. Y Javiera, también aprovecho lo que dice tu compañera Nicole, si bien son de distintos años, pero compañera finalmente también en este programa, ¿no?, de Observatorio a la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que significa también para ti, ya que estás en segundo año, este proceso, como bien decía Francisco, y lo han señalado muchos, no solo inédito, histórico, tan particular, donde se ve aplicada, ¿no?, en este caso, las materias, derecho constitucional específicamente, pero también el derecho público, a propósito de Luis Bobadilla, a quien saludamos también, como siempre, seguramente nos está viendo a esta hora. Así que cuéntanos también cómo es esto como de aprender ejecutando y viendo lo que está pasando en el país, o sea, sumamente aplicado, Javiera. Es un momento, la verdad, súper especial, no solo a nivel histórico, sino que para nosotros también verlo y vivirlo ha sido súper especial. Como estudiante, al menos, también me adhiero completamente a lo que dice Nicole, nos facilita muchísimo más esta parte online, pero claro, no es lo mismo estar en la universidad, vernos cara a cara, no es lo mismo. En cuanto al proceso mismo, verlo, monitorearlo, estar constantemente presente y verlo ha sido bastante especial, en el sentido de que uno va, como dices tú, Daniela, aprendiendo sobre la marcha, vamos conversando, vamos aprendiendo incluso como de manera práctica. El diálogo ha servido muchísimo y esa retroalimentación ha servido muchísimo para nuestro proceso de aprendizaje. Eso es lo que creo en su mayoría con respecto al proceso en sí. Exacto, y no solo poner, me imagino, en práctica, porque de alguna forma, aunque ninguno de nosotros cuatro seamos constituyentes, igual somos protagonistas de alguna forma, directa o más indirecta, de este proceso, y sobre todo ustedes, porque están haciendo este análisis. Y por eso quiero que nos cuente, Francisco, para que también nuestros auditores y telespectadores sepan cuál es la dinámica del observatorio, cómo se genera. Cada vez hay más observatorios de distintos tipos en nuestra sociedad civil, de alguna forma. Distintas organizaciones levantan estas plataformas. Quiero detenerme, por supuesto, de la Facultad de Derecho. Y, por ejemplo, si nos puede explicar un día de trabajo, para que nosotros entendamos cómo es la mecánica, la dinámica. Sí, primero hacer un reconocimiento que tenemos un extraordinario equipo de colaboradores y colaboradoras o ayudantes, como las presentabas, de 6 integrantes, quienes inicialmente, sobre todo porque entendíamos que las sesiones iban a ser más esporádicas, se dividieron 2 cada día para efectos de poder hacerle el seguimiento a la Convención Constitucional, al Pleno y a sus comisiones. Pero dado que
el Pleno se dividió en comisiones, las comisiones en subcomisiones, y cada una de estas estructuras incluso trabajaba en paralelo con las otras, incluso alguna subcomisión incluso se dividió en grupos, o sea, a un nivel de sesiones que ha sido realmente abrumadora. Lo cierto es que reordenamos la forma de trabajar sin perder ningún minuto de la información de la convención, y poder sintetizar de la mejor forma posible las discusiones, los acuerdos, el avance de la comisión en este tiempo, en estos 2 primeros meses, que tienen como objeto fijar este hito tan importante que el profesor Bobadilla tantas veces ha reiterado del reglamento de la Convención Constitucional. Entonces, nuestros 6 colaboradores están permanentemente escuchando la convención, viendo sus videos, viendo las discusiones, y sobre todo las que son en paralelas tienen que verlas fuera de horario. O sea, hay un trabajo, digamos, superlativamente exigente para ellos, pero lo han desarrollado de forma sumamente satisfactoria, para poder ir registrando cada uno de los principales hitos de este proceso. Y después de esta síntesis de cada sesión de subcomisión, de cada sesión de comisión, de cada sesión de pleno, hacemos un resumen sobre estas sesiones, que luego se transforma en un resumen semanal, y a partir del boletín que se lanzó ahora esta semana, y que estamos muy contentos con su resultado, vamos a ir sacando este boletín cada 15 días. Perfecto. Entonces, estos resúmenes van a ir sirviendo para ir construyendo los reportes quincenales, que es el objetivo del programa. Sí, originalmente se habían planteado mensuales, pero yo creo que es mucho más enriquecedor hacerlos de forma quincenal, tener cierto material para luego obtener ciertas recopilaciones o ciertas memorias del funcionamiento de la convención. ¿Sí? A lo menos una final, pero también estamos pensando en memorias intermedias, porque ciertamente hay mucha información, Daniela, hay mucha información. No te imaginas la cantidad de páginas que han escrito Javiera, Nicole, Nicolás, otra colaboradora que se llama Javiera, Sebastián, y me estoy olvidando de alguien que se va a sentir ofendido. Javi, Nicole, ayúdenlo, Francisco, para que no se olviden de los otros compañeros. Constanza. Y Constanza. Realmente han escrito una cantidad de páginas gigantesca. Imagínate 20, 30 páginas por cada sesión. Es una cuestión gigantesca. Entonces, es para sacarse el sombrero. Es para sacarse el sombrero por este tremendo equipo de ayudantes que con mucho esfuerzo hemos ido logrando los objetivos de forma muy, muy concreta y muy satisfactoria, como decía. Ya en el segundo bloque vamos a hacer un pequeño resumen, porque la idea es invitar también a la gente a que lea el boletín. Pero quiero preguntarte a ti, Nicole, ¿cómo es tu día de trabajo? ¿Qué es lo que recopilas tú? ¿Qué es lo que relevas del trabajo de la convención? ¿Cuál ha sido tu enfoque? Mi enfoque ha sido, o sea, en un principio lo más complejo yo creo es distinguir nuestro trabajo de hacer un acta de cada sesión, porque no nos queremos convertir en eso. Y en un principio lo que estaba pasando precisamente era eso. Perdón, ¿de qué son los perros? Perdona, Nicole, ¿los perritos de dónde suenan? ¿De qué casa? Son míos. Son tuyos. O sea, son de afuera. Ah, no, Javi, solo mientras, para poder escuchar a Nicole, ¿puedes silenciar tu audio? Sí. ¿Se puede? Solo brevemente, después lo abre nomás y seguimos con los perros, sí, total, es parte del asunto. Ya, Nicole. Es verdad. Dale. Entonces, lo primero que yo creo que a mí, por lo menos más me costó personalmente, es diferenciarme de una persona que toma acta, de un secretario que está ahí presencialmente y que está escribiendo exactamente todo lo que pasa. Porque tampoco nos queremos alejar del punto que decía el profesor Francisco, que es rescatar hechos puros en el fondo. Tratar dentro de lo posible de dejar las ideologías de lado, porque la ideología no queremos incluirla en el boletín de manera tal que el lector que se enfrenta a este boletín pueda formarse una opinión lo más objetiva posible de lo que está realmente ocurriendo, y él ya con su ideología propia interpretarlo en el fondo. Es súper difícil en el fondo, sobre todo con temas constitucionales, no tener una ideología, porque toda la discusión, desde el quórum hasta si pueden o no pueden modificar ciertas cosas,
todo eso pasa por una ideología y las ideologías están sumamente marcadas en los convencionales elegidos. Entonces ha sido difícil. Para mí el mayor desafío ha sido principalmente ese, poder como un poco salirme de mi propio pensamiento para poder ser objetiva, pero sin entrar a ser un secretario de actas. Y eso yo creo que con el trabajo se ha ido puliendo todos los días. En el día a día, como decía el profesor Francisco, mis compañeros y yo vemos a mí me tocan 2 comisiones, veo 4 sesiones al día, hay días que ¿Qué no sesiona comisiones te uno. toca? A mí me tocó comisión de ética y comisión de participación y consulta indígena. Esas son mis 2 comisiones, que son las 2 comisiones que no tienen subcomisiones. Ya. Así que, pero en el fondo... No, termina, Perdón. Nicole, termina. En el fondo uno va viendo cuándo sesionan, se mete a la página de la convención, ve cuándo sesionan, se programa, trata de ver uno en vivo. De repente no conviene tanto verlo en vivo porque empiezan tarde, se hacen recesos muy largos, entonces de repente conviene esperar a que esté el video arriba y entonces así uno de esos espacios los va adelantando y se reduce notoriamente, porque de repente uno ve un video de 4 horas y se quiere morir cuando tiene que, en el fondo, escribir qué pasó en esas 4 horas. Sí. Nicole, quiero detenerme en la comisión de ética. ¿Cuál es tu apreciación respecto a esa comisión que también hubo cierto ruido mediático a propósito del caso del ex almirante Jorge Arancibia respecto a la Comisión de Derechos Humanos, su participación? ¿Cómo podrías tú resumir si se salió del pantano también al respecto y la importancia de la comisión de ética? Yo creo que la Comisión de Ética es una comisión sumamente importante y son una de las primeras comisiones que se estableció junto con la Comisión de Reglamento y la Comisión de Presupuesto. Creo que esas son las comisiones más importantes y creo que van a ser las comisiones permanentes que van a quedar, que no sabemos todavía cuáles serán, pero creo yo que va a ser una de ellas esa. Con respecto a los temas puntuales que han surgido en la Comisión de Ética, todos, incluyendo el que tú mencionas, pero todos, tenemos que tener claro que hay una izquierda mayoritaria en todas las comisiones y en la convención. Sí. Una izquierda que supera el 2/3 y una izquierda bastante radical. Ya hay algunas personas que son miembros de esa izquierda que se han podido establecer un pensamiento, digamos, entre comillas, objetivo para ciertas discusiones y han podido abstenerse o votar en contra de ciertas cosas que la masa los lleva. Pero en estos casos puntuales no se ha podido y en el fondo uno ve discusiones larguísimas en la Comisión de Ética respecto de estos temas, pero de temas para los que a mi apreciación la convención no tiene competencia. Esa es mi apreciación personal. Sí, obviamente perfecto. No soy una experta en el área, pero para mi apreciación personal ellos no están ahí para discutir ese tema. Y siento yo que se ha perdido mucho tiempo discutiendo temas en todas las comisiones y en los plenos incluso, temas que no aportan al reglamento y que tampoco aportan a lo que va a salir del resultado de esta convención. Y siento que eso ha sido una pena porque vimos al principio en las noticias que mucha gente decía que los convencionales no habían hecho nada el primer mes. Y no, realmente ellos trabajaban, pero claro, ¿qué uno podía extraer de ahí que realmente quedara como material para el reglamento o para la futura constitución? Muy poquito, porque las primeras discusiones, quizás por lo del ambiente, estaban muy, muy políticamente peleadas y la izquierda arrasa en todas las votaciones. En la Comisión de Ética, todos los que votan en contra son siempre los convencionales Montealegre, Zúñiga, Silva y Bernardo de la Maza, que de repente se abstiene, de repente vota con ellos, pero en el fondo es calcado. Todas las votaciones son calcadas, así. Bueno, hay muchas voces también, Nicole, que apuntan a eso que tú señalas, ¿no? De las atribuciones que se autoinculcan también algunos constituyentes. Vamos a ir a la primera pausa y al regreso vuelvo con Javiera también para preguntarle por su trabajo y otros temas desde la Facultad de Derecho de la USACH con este programa de observatorio a la Convención Constitucional y por supuesto el primer boletín. Vamos a escuchar a los Jaivas, esto es Todos Juntos.
Estamos de vuelta en este campus USACH dedicado a la Facultad de Derecho de nuestro plantel, hablando de este observatorio a la Convención Constitucional, un programa que viene desarrollando, por supuesto, la facultad ahí con Derecho Público, que está a cargo nuestro querido profesor Luis Bobadilla, que en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero sí el coordinador general de este programa, el profesor Francisco Zambrano Mesa, y también del equipo de ayudantes de justamente los alumnos. Está acá Nicole Cifuentes y también está Javiera Mascaro, pero voy a dar los nombres de los otros. Javiera Mascaro, porque está Javiera Contreras, que es otra compañera, está Constanza Jorquera, está Sebastián Valencia y Nicolás Yáñez. No me quedó ninguno afuera, parece, ¿no? Vuelvo contigo, Javiera, da lo mismo que estés con perrito o no, para que nos cuentes tu trabajo, qué comisiones también estás a cargo de la convención y las apreciaciones que nos puedas comentar al respecto, como también lo hizo Nicole en el primer bloque. Ahí se puedes activar. Bueno, eso, súper. Sí, ahora sí. Ahora sí, sin perrito. Sí, mejor. Así que ahora... como dijo el profesor Zambrano, nosotros teníamos una forma de trabajar antes y tuvimos que también como la convención tuvo que reorganizarse, tuvieron que reorganizar su trabajo en comisiones, aparte del pleno, y dejar este mes de agosto para formar el reglamento para sesionar de aquí en adelante y después ir con el debate constituyente o constitucional. A mí me tocó ahora la comisión de reglamento, que está subdividida, claro, subdividida en subcomisiones, y hasta ahora lo que se ha dado más que nada son las votaciones de indicaciones. Han sido más de 450 indicaciones que están votando para poder formar el reglamento, poder sistematizarlo. Y la verdad es que ha sido un arduo trabajo. Estoy completamente de acuerdo con Nicole con respecto a lo que decía con el tema de la izquierda, también la lista del pueblo, Apruebo Dignidad, Vamos por Chile, cómo votan, cómo se van formando los bloques. Pero hasta ahora lo que quiero destacar con respecto a eso es que en cuanto a haciendo un paralelo entre julio y agosto, ahora pasando a septiembre, es que existe mayor apertura al diálogo. Algo que veíamos un tanto difícil el primer mes. Y hoy día podríamos decir que existe mayor diálogo, mucha más tranquilidad con respecto a cómo había iniciado, o como recordamos cómo había iniciado la convención. Lo que costó también instalarla. Bueno, te tocó una comisión estructural, absolutamente, que es la del reglamento, Javiera. Gran desafío. Francisco, quiero volver contigo a propósito de este boletín constitucional, ¿no? El primero que acaba de ser lanzado. Acá también hay un trabajo de síntesis importante y como periodista también lo digo porque no es la idea tampoco marear tanto a los lectores que no quieran leerlo. Solo quiero aquí mencionar, por ejemplo, algunas preguntas que son bien interesantes, que ha pasado en los 2 primeros meses de convención constitucional, que está aquí en este primer boletín, cómo llegamos hasta aquí, tanto el contexto, por supuesto, histórico. Esto es interesante porque incluso sirve para el extranjero, no es solamente para los chilenos como material constituyente. ¿En qué etapa estamos? A qué estar atentos, qué resultados concretos hay y temas de discusión. Son los datos claves también, son algunos de los contenidos de este primer boletín. Hablemos también de cómo se estructura el trabajo de edición. No sé si es en tu caso, Francisco, tú eres el que edita, y también dar todas las coordenadas para que la gente pueda descargarlo, acceder a él. Nosotros recibimos, por supuesto, por parte del decano Bustos la invitación como comunidad a leerlo, pero que esto salga también desde la academia, porque esa es la idea, Francisco. Sí, ciertamente esa es nuestra intención, y además intentar un lenguaje lo más sencillo posible, perder desde luego la precisión en el lenguaje, ¿sí? O sea, evitamos tecnicismos, evitamos los grandes circunloquios a los que estamos acostumbrados los abogados. Sí. Intentamos ser lo más sintético y concretos posible. Y respecto del trabajo de edición, ciertamente está a mi cargo. Esa es mi responsabilidad, pero no quiero llevarme desde luego el crédito, porque no podría hacerlo sin
sin nuestros colaboradores. Realmente es un trabajo muy colectivo. Yo me siento muy tranquilo, me gusta favorecer sobre todo el trabajo lo más horizontal posible, y en ese sentido es un trabajo de equipo. Yo creo que eso hay que destacarlo. En eso han participado Javier, Nicole y cada uno de los otros colaboradores, en un trabajo de plantear estas preguntas, plantear los objetivos, intentar cumplir con esta misión. Y las preguntas intentamos establecerlas para hacer un resumen general de 2 meses de convención constitucional prácticamente, ¿verdad? Eso es un hito sobre todo porque, Daniela, aquí nosotros hemos sido testigos de todo el proceso de participación ciudadana con el que comenzó la Convención Constitucional. Eso tenemos que destacarlo. La Convención Constitucional recibió más de 1.000 solicitudes, más de 1.200 solicitudes de participación ciudadana, y en realidad eso es gigantesco. Entonces, por eso nosotros quisimos sacar el primer boletín en esta época, cerrando todo este proceso de participación, y lo que corresponde ahora seguir avanzando en este proceso de edición de los boletines quincenales es monitorear la discusión propiamente ya del reglamento de la convención, que como tantas veces nos ha comentado Luis, es probablemente el primer gran hito en el que se van a medir las fuerzas de la Convención Constitucional. No tenemos que olvidarnos que esta norma, que de hecho es la única norma que puede dictar la Convención Constitucional, debe aprobarse por 2/3. Sí. 2/3. Entonces, es aquí donde veremos el primer gran acuerdo, si es que lo va a haber, y cómo podría resultar o cómo podría pensarse en perspectiva respecto del desarrollo de los siguientes 10 meses o 7 meses, va a depender si hay prórroga o no, de la Convención Constitucional. Entonces, es interesante no perderse en las disputas contingentes, sino intentar tener una mirada un poco más amplia, un poco más general de la Convención Constitucional y su trabajo, y nosotros intentamos aportar con nuestra mirada académica desde la Universidad de Santiago y su Facultad de Derecho. Ya vamos a ver todas las coordenadas, lo vamos a dejar al final para que se queden con nosotros. Nicole, Javiera, quiero preguntarles también acerca de su apreciación respecto a no solo la desinformación, y lo digo desde también mi vereda, ¿no?, como periodista, a propósito de lo que decía Nicole, de esta objetividad, ¿no?, de tratar de sacarse los sesgos, pero obviamente igual como todos seres humanos los tenemos, y hay en los medios, hay obviamente una editorial también. Pero cuando vemos, por ejemplo, ya el primer gran suceso, que fue bien lamentable, toda esta crítica que hubo hacia el gobierno, en particular con la instalación, la demora, la falta de equipo, bueno, de todo lo que significaba toda esta organización inicial, ¿no?, para el 4 de julio. Luego también el tema con las críticas, y no solo críticas, sino violencia hacia figuras femeninas y particularmente a la presidenta, Elisa Loncón, tratando de desacreditarla. Luego también esta disputa, o más bien esta situación polémica, sobre todo en las redes sociales, aumentada en Twitter en particular, con la constituyente María Teresa Marinovich respecto al tema del uso de la lengua mapudungún, ¿no?, en la convención. Bueno, luego también el tema de las asignaciones, que la gente creía y se dio a entender también que se estaban subiendo el sueldo y eran las asignaciones, en fin, y así suma y sigue, lamentablemente. Luego el tema de los derechos humanos, el indulto a los presos del estallido, esta carta y esta solicitud de, sobre todo, la lista del pueblo, pero también de otros constituyentes, el tema de Arancibia, y han habido muchos más, me quedo corta. Pero también hay algunas, digamos, plataformas y otros observatorios que ven que esto hay una fake, no solo fake news y desinformación, sino una gana de desacreditar. Y como ustedes están observando lo más objetivamente posible y viendo el trabajo, porque están ahí generando no actas como dijo Nicole, pero sí el resumen, ¿cómo ven cómo se está viendo desde afuera, desde la ciudadanía, lo que está haciendo? Algo dijo Nicole al inicio, ¿no? No trabajan nada, en la percepción es un enredo, un despelote, pero quiero ver si también ven una suerte de sesgo ahí. Y quizás una intención por algunos medios de comunicación en particular de deslegitimar esta instancia. Parto contigo, Nicole.
Gracias, Daniela. Yo creo que la Constitución, o sea, no es que yo crea, sino que la Constitución es la norma fundamental y suprema del ordenamiento jurídico. Y eso no es solamente algo que los estudiantes de Derecho deberíamos saber, sino que yo creo que toda la ciudadanía debería saberlo. Y entonces eso explica un poco todo lo que tú acabas de relatar, porque en el fondo nos representa a toda la ciudadanía esta norma, y en el fondo todos los problemas que tú acabas de señalar, yo creo que son como una mirada amplia a lo que somos nosotros como sociedad hoy. Por ejemplo, el machismo, la misoginia, el racismo, la xenofobia, un montón de cosas que han salido en todo lo que tú relataste, en todos los hechos que han salido. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros, cada uno como ciudadano, y ver qué estamos haciendo nosotros mal. ¿Por qué retuiteamos lo que retuiteamos? ¿Por qué mandamos el meme que mandamos? Desde lo más básico hasta lo más amplio. Pero yo sí creo que hay un sesgo sí creo que hay una especie de intención en desacreditar a la Constitución, precisamente por el plebiscito de salida que tiene la Constitución, que, bueno, todavía ni siquiera hemos redactado nada de la Constitución, no tenemos ni siquiera el reglamento y ya estamos pensando en el plebiscito de salida. Pero yo creo que toda la gente que votó rechazo y la gente que quizás se ha visto un poco con estas noticias que tú acabas de señalar, se ha ido un poco quizás desencantando de este proceso que salió del estallido social, que se veía tan bonito, por así decirlo, entre comillas, Sí. como tan propio de cada uno de nosotros, se ha ido desencantando un poco de eso, y yo creo que eso ayudaría a que en el plebiscito de salida hubiese un no apruebo a esta nueva Constitución, por ejemplo. Lo que yo creo que sí es importante destacar es que la Constitución que tenemos actualmente, en el estallido social sobre todo, se señalaba que no era legítima, ¿cierto? Y se señalaba una delegitimidad de origen, que podemos discutirla, una delegitimidad en el ejercicio, etc. Pero yo creo que independiente de si creemos que es legítima o no, porque eso ya va a quedar para el sesgo político de cada uno, y hay académicos de derecho constitucional expertos en el área, que unos que te van a decir que es muy legítima y otros que te van a decir que es nada legítima. Entonces hay de todo, como cuando uno va a un médico y le puede decir exactamente dos diagnósticos distintos. Yo creo que sí tenemos que tener claro que si esta Constitución que va a salir de esta Convención Constituyente no representa a la gran mayoría, y con la gran mayoría no me refiero al número, sino que me refiero a que cada uno de los ciudadanos chilenos se vea de alguna manera reflejado en esto, esta nueva Constitución igual va a tener una deslegitimidad en el fondo. Y eso es súper preocupante, porque yo lo vinculo con lo que decía Javiera, con lo que decíamos anteriormente, del debate que se da en cada comisión, el debate que se da en pleno, siempre va a censurar a una parte, que es la parte de la derecha extrema. Y eso, independiente de la visión política que uno tenga, nunca va a ser bueno, porque esa gente de derecha o de centro derecha o lo que sea, de alguna manera igual tiene que verse reflejada en la Constitución, creo yo. Porque la Constitución es de todos, entonces debe verse reflejada, porque si no, en 10 años más, si es que en el plebiscito de salida se aprueba esta nueva Constitución, te aseguro que en 10, 15, 20 años más vamos a tener el mismo problema que tenemos ahora, y no es la idea, porque las constituciones tienen que tener vidas largas. Exacto. Para que la estabilidad jurídica funcione. Exacto. Gracias, Nicole. Javiera, un poco también la misma pregunta respecto a este ruido mediático y en general la percepción ciudadana que se puede generar a partir de los medios, porque me quiero quedar con las redes sociales y también algunos medios de comunicación que sabemos además que son, digamos, bastante monopólicos en nuestro país. Los grandes medios. No te escucho. Estás con el, Javi, estás con el audio apagado. ¿No? A ver, háblanos. Ahora sí, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, con respecto a lo que decía Nicole, que también adhiero completamente, es el tema de que quería hacer un punto con respecto a una comisión, que es la Comisión de Comunicaciones. Porque en audiencias públicas, hubo más de 1000 audiencias públicas entre todas las comisiones. O sea, si decimos que no hubo trabajo, ahí creo que hacemos un punto en donde decimos, creemos que sí, hubo bastante trabajo. Y con respecto a una de las comisiones, que es la Comisión de Comunicación, fueron representantes de periodismo, de medios de comunicación a conversar con la comisión, porque habían problemas para poder monitorear incluso desde allá
a la convención por el tema de los aforos, no habían equipos para poder llegar y que se estableciera la comunicación, no podían hacer entrevistas a todos los convencionales o a quienes pudiesen preguntarle algo, porque ellos mismos decían que se informaban por lo que decían en los pasillos o por lo que tuiteaba algún convencional. Caso de María Teresa Marinovich, de la convención Marinovich, que por cierto también fue reprendida en su comisión, en la comisión misma de comunicaciones por tuitear esa fake news, ese mal manejo y esa fake news con respecto a los sueldos, porque que cada idea que emane de una comisión también tiene que pasar por el pleno y tiene que ser votada. Entonces no pueden llegar y decir que se van a subir el sueldo, cualquier cosa, sin que pase por el pleno primero y que sea votado. Entonces, dentro de la misma convención existen problemas de comunicación. Entonces, creo que es obvio que también hacia afuera vamos a tener esos problemas de comunicación, de ver qué es lo que sucede, aparte de que ya de por sí estar conectado y ver la convención a través de los videos, que son sesiones largas de más de 3 horas, 4, pueden llegar a 5 horas, es bastante tedioso. Entonces tampoco hay que, podemos pedirle a la ciudadanía o a todas las personas que le estén mirando todo el rato. Entonces, a eso mismo quería llegar, que dentro de la misma convención hay problemas de comunicación. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, se agradece con mayor razón el trabajo que hacen entonces desde el Boletín Constitucional, desde la Facultad de Derecho. Vamos a la nueva pausa y ya regresamos en el último bloque, que es bastante más breve que los primeros, para dar todas las coordenadas, para hacer las invitaciones y el cierre, por supuesto, de este campus USACH. Vamos a la música, escuchamos a Coldplay y ya regresamos. Bueno, ya finalizando este campus USACH, donde estamos con la Facultad de Derecho a propósito de este programa de observatorio a la Convención Constitucional que integran justamente quienes nos acompañan hoy, el cargo de coordinador Francisco Zambrano, el profesor de Derecho Constitucional sin ir más lejos, y las estudiantes tanto de segundo y cuarto año de la Facultad de Derecho, Javiera Mascaró y Nicole Cifuentes, dos de los 6, ¿no?, estudiantes que están justamente en esta ardua, importante labor, así que se agradece muchísimo. Quiero preguntarle, Francisco, parto contigo, esto en términos curriculares también, ¿cómo se inserta en lo que está justamente cursando tanto Javiera como Nicole? Bueno, yo creo que cada asignatura de la carrera debe verse impactada por este proceso constituyente. Una constitución es una norma fundamental, es basal de todas las demás disciplinas jurídicas y por lo tanto ninguna debiera ser indiferente a estas discusiones o redefiniciones. Y fíjate que el año pasado, ¿verdad, Javiera? Usted fue alumna mía de Derecho Constitucional 1 y 2, donde vivimos todo este debate preconstituyente y normalmente las referencias que uno siempre hace en Derecho Constitucional es, bueno, a la disciplina jurídica, pero siempre usando como ejemplo la Constitución vigente. Entonces, en la enseñanza del Derecho Constitucional nos vimos desafiados porque esta Constitución, al parecer, está más cerca de ser parte de la historia del derecho que del derecho constitucional futuro. Entonces, hicimos un esfuerzo mucho mayor para basarnos no solamente en la Constitución actual, sino que agregar elementos de historia constitucional de las constituciones anteriores, elementos de derecho internacional o tratados internacionales y además modelos comparados en otros procesos constituyentes. Sí, otros procesos constituyentes y además otras disposiciones constitucionales. Realmente nos importaba mucho
y nos sigue importando mucho, no anquilosarnos en el texto vigente actual, porque, como decía antes, es altamente probable que termine siendo cambiado, reemplazado, y no tiene mucho sentido perder esa vigencia en nuestro aprendizaje. Entonces, ha sido un desafío general, yo creo que para todos los docentes de Derecho, pero además nos hemos sentido muy interpelados y motivados en el derecho público, en el derecho constitucional, porque, no sé, piensen ustedes a cuántos constitucionalistas han visto en las noticias, cuántos constitucionalistas aparecen o aparecemos dando cuñas en los medios Sí, de comunicación como o nunca antes. refiriéndonos a estos debates. O sea, increíble, increíble. Yo creo que antes no existíamos y estamos muy contentos de poder no solamente ser considerados, sino que además poner el conocimiento a disposición de las personas y poder instruir en todo este debate, no solamente en las aulas universitarias. Por lo mismo, Francisco, se nos está yendo el tiempo. Da todas las coordenadas para que la gente acceda a este primer boletín constitucional que, como tú bien señalabas, va a salir cada 15 días cuando ya se van a empezar a cumplir los 2 primeros meses de la misma constituyente. Sí, muchas gracias Daniela. Bueno, el primer boletín ya salió esta semana. Ciertamente se difundió por la universidad, por los canales institucionales, pero además los auditores, los televidentes pueden consultarlo a través de la página de la Universidad de Santiago y de su Facultad de Derecho, directamente en derecho.usach.cl, y ahí hay un banner grande sobre este boletín. Y además hay alguna noticia, entonces podrán consultarlo con tranquilidad. Son solo 3 páginas, Eso iba a decir, donde intentamos sintetizar 2 meses, se 2 meses de agradece. convención constitucional, sí, e intentar ser también un aporte a la discusión, ¿no? Como decía Nicole y también Javiera, la idea no es simplemente constituir actas o crónicas de este proceso, sino procesar la información para que pueda ser digerible por todas las personas, no solamente por los letrados. Y debo reconocer que es un excelente insumo para nosotros los periodistas también, así que se agradece. Nos estamos despidiendo, quiero que abran los micrófonos también para despedirse Javiera, Nicole, agradeciendo también las reflexiones que han hecho acá en el programa, por supuesto también el trabajo, arduo trabajo que realizan, una labor muy importante, por eso también señalaba al inicio que son protagonistas también de este constituyente, o sea, finalmente no hay que estar ahí en el Palacio Pereira o en otro lugar debatiendo como para ser parte de este proceso tan importante que está cambiando la historia de Chile. Así que dejo abiertos los micrófonos también para que se despidan. Nico. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a la Facultad de Derecho por permitirme estar en este programa, porque de verdad creo que es algo histórico. A mí me apasiona mucho. Espero que todas las personas puedan leer el boletín, informarse bien. Ojalá existiera alguna forma, quizás más adelante, de que nos pudieran dejar sugerencias para que nosotros podamos trabajar en eso. Porque la idea es que la ciudadanía esté informada desde el derecho, en palabras simples, para que puedan participar de este proceso. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicole. Javiera. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la conversación. También saludar a todos los ayudantes también que están detrás de esto, a todos los demás compañeros. Y nada, muchísimas gracias por la instancia. Gracias a usted, felicitaciones y por supuesto Francisco Zambrano, justamente coordinador general del Observatorio de la Convención Constitucional, y le mandamos también un caluroso saludo esta noche a Luis Bobadilla, que también siempre nos trae muy buenos invitados, que coordina finalmente el Campus USACH de la Facultad de Derecho. ¿Les gustan los prisioneros? A Francisco seguramente Sí. Sí, por supuesto. Excelente. Nos vamos entonces escuchando a los prisioneros. Esto es Lo estamos pasando muy bien. Que tengan buenas noches. Chao.